Buenos días a todos. Pase Colda, muchas gracias por la invitación. Creo que este tema surge como una necesidad importante, teniendo en cuenta toda la digitalización, toda la evolución que ha tenido el fraude, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, y cómo esa evolución permea la tradicionalidad del seguro de infidelidad y riesgos financieros. En esta charla vamos a hablar un poco de las tendencias técnicas de la póliza, ¿sí? Las evoluciones de los clausulados y su esquema de aseguramiento. Digamos que es una póliza que tradicionalmente ha tenido una obsolencia en sus palabras, en su lenguaje, que no se adecúa conforme a la evolución del riesgo. Y eso lo está viendo el mercado asegurador a nivel mundial y a nivel local, con evoluciones constantes en sus definiciones, constantes en su esquema de aseguramiento y sobre todo en la forma de ver este tipo de seguros. Vamos a ver también tendencias en cláusulas específicas, cómo a pesar de la adaptación de los nuevos riesgos, de los nuevos factores de riesgos, el mercado asegurador se está adaptando a esos nuevos riesgos y cómo pueden dar una mejor y una amplitud de cobertura a sus clientes. Y adicionalmente, algo que no se nos puede escapar es los nuevos factores de riesgo. La inteligencia artificial es un constante hoy en día en los riesgos de fraude. Por lo tanto, las pólizas deben atender situaciones de cobertura silenciosas o exclusiones positivas o afirmativas en pro de asegurarse de no cubrir ese tipo de cláusulas o por el contrario, querer, digamos, cubrirlas en debida forma. Vamos a arrancar con la evolución de los clausulados. El clausulado tradicional de infidelidad y riesgos financieros, hablando del seguro de infidelidad y riesgos financieros comercial, ¿sí? Seguro de global bancario va un poco más aparte, pero en el seguro de infidelidad y riesgos financieros comercial tenemos dos grandes bloques de coberturas. Tenemos las coberturas de empleados o de fraude de empleados, que se utiliza o se materializa a través de la cláusula de infidelidad, ¿sí? Es una cláusula en la cual se especifica cierto tipo de modalidades fraudulentas o delitos cometidos contra la entidad, contra el asegurado en este caso, en relación con la conducta de sus empleados. Dentro de esta cobertura tradicionalmente, para cierto tipo de industrias, se encuentra incluida las coberturas de pérdida a clientes, ¿sí? O responsabilidad legal por deshonestidad o infidelidad, que también se denomina así en algunos clausulados en la región, y mercancías, ¿sí? Es decir, esta póliza tradicionalmente ha sido enfocada al cubrimiento de dineros y valores, con, digamos, la permeabilidad que hay en algunos otros sectores donde su riesgo mayor es en relación con bienes distintos a dineros y valores, hace sentido, digamos, incluir la cobertura de mercancías. Sin que esto pues, sobreponga o se traslape con seguros de daño material o de transporte de mercancías, sabiendo pues, que las exclusiones normales en este tipo de seguros indican dolo o fraude de los empleados. Esto de forma tradicional en el amparo de empleados, pero también tenemos todo lo relacionado con fraude de terceros, que tradicionalmente se ha evidenciado a través de las coberturas de predios, tránsito, falsificación y crimen por computador. Ahí es donde empezamos a tener algunos, digamos, complicaciones en las pruebas, en el ajuste de los siniestros, sobre todo en las pruebas que exige cada una de estas coberturas. En la prueba de predios, por ejemplo, estamos hablando de toda la delimitación
digamos, territorial del predio que está nombrado en la póliza o que está asegurado en la póliza, lo cual ejerce, digamos, una limitación en la cobertura frente a los clientes que tienen distintos predios, pero además que pueden llegar a tener actividades fuera de los predios y que aún no se encuentran en tránsito. Y por ende, la cobertura de tránsito, que tampoco está atada o ligada a los predios, deja vacíos de cobertura, por ejemplo, en situaciones de cargue o descargue, o por ejemplo, en situaciones de fraude en los cuales el vehículo no se encuentra en tránsito aún, pero tampoco se encuentra en predios. También tenemos el amparo de falsificación. El amparo de falsificación conlleva o tradicionalmente tiene o está versado sobre valores o sobre documentos, ¿sí?, materialmente probados y materialmente codificados. ¿Qué quiere decir eso? Que la falsificación tradicionalmente versa sobre un documento físico que debe ser falsificado, ¿sí? Y esto también genera, digamos, algunas consecuencias y algunos problemas en el ajuste de los siniestros, toda vez que recarga una prueba sobre el asegurado bastante complicada de cumplir, generando la prueba de la falsificación documental o material e incluso ideológica del documento sobre el cual fue objeto de fraude. Y por último tenemos el amparo de crimen por computador. Este lastimosamente es el amparo más obsoleto de toda la póliza, ¿sí? Es un amparo que todavía nos habla de fax, de telefax, de situaciones como sistema informático del asegurado únicamente para el procesamiento de pagos. Entonces, digamos que ese clausulado de crimen por computador es el que más está llamado a la evolución y es el que está más llamado a la modificación por parte del mercado asegurador. Es un clausulado que tradicionalmente se daba, o es una cobertura que tradicionalmente se daba por efectos casi que de bonus de la póliza, y los suscriptores muy pocas veces exigen o exigían formularios específicos para este tipo de riesgos. Por lo tanto, se otorgaba esa cobertura sin ningún análisis y ahí era donde podíamos llegar a tener problemas en el caso del siniestro, cuando efectivamente la intención de la aseguradora era no cubrir cierto tipo de conductas de terceros en relación con los sistemas informáticos del asegurado. Esto ha cambiado un poco, ¿sí? Colombia ha sido pionero en la región en tener este cambio, pero también ya se está viendo en Argentina y Chile, Argentina, Chile y en algunos casos Ecuador. En Perú todavía falta una evolución muy grande porque en Perú existe una póliza que es similar a la que nosotros llamamos acá manejo global o manejo global comercial. Allá se llama 3D, que es destrucción, deshonestidad y desaparición. Es totalmente distinto a este tipo de seguros. Hemos evolucionado y hay muchos aseguradores, muchos suscriptores que ya están entendiendo las dificultades que no solo es para el asegurado, sino incluso para ellos en el manejo y en la prueba de los siniestros de infidelidad o en los siniestros de fraude. Y estamos pasando a un clausulado, a una evolución o a un esquema de aseguramiento moderno. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día estamos hablando de delito interno y de delito externo. Y eso va en línea con la identificación del riesgo operacional que tienen las compañías, los asegurados. Los asegurados no miden el fraude por infidelidad, predios, tránsito, falsificación o crimen por computador. Los asegurados miden su riesgo operativo a través del delito interno y delito externo, cuando estamos hablando de fraude. Ese clausulado que nos permite, una mayor amplitud en la cobertura. ¿Por qué?
porque nos permite establecer que cuando es delito interno, sin importar si es pérdida de clientes, sin importar si es mercancías, claramente el suscriptor puede limitar su alcance de responsabilidad. Si es delito interno, independientemente si el empleado utilizó los sistemas de computación, violentó, o el empleado es un hacker especializado porque hace parte del equipo de tecnología del cliente, estamos hablando de un delito interno, ¿sí? Estamos hablando de un fraude cometido por un empleado. Y eso hace toda la diferencia de cara al factor probatorio. Lo mismo por falsificación. Si estamos hablando de falsificación, estamos hablando que un empleado falsificó sin importar si el documento lo tenía en prueba, sin importar si tenía la firma, etcétera, ¿no? También tenemos una mayor facilidad en la prueba y trámite de siniestros. Las compañías y las personas expertas en claims nos han indicado que este clausulado es o va a ser la tendencia en relación con este tipo de pólizas porque permite una mayor agilidad y trámite de siniestros. Y eso significa menos costos de ajuste para las compañías de seguros. Los ajustes de los siniestros de infidelidad y riesgos financieros suelen ser los ajustes más costosos, digamos, en el mundo de líneas financieras en cuanto a los costos de la aseguradora. Mayor claridad en las exclusiones. Claramente cuando tenemos un delito interno y un delito externo, pues no es cubrir absolutamente todo, pero efectivamente estamos hablando que las exclusiones no se traslapan o no se confunden con las condiciones o las garantías que exigen las coberturas del formulario tradicional. Aquí basta en este tipo de clausulados con imponer exclusiones, delimitar la responsabilidad del asegurado del asegurador para que efectivamente haya un mejor entendimiento de la póliza. Y claramente el delito externo nos funciona mejor para todo lo relacionado con crimen por computador. Entonces, todo lo relacionado con crimen por computador va a ser mejor manejado por la cobertura de delito externo. ¿Por qué? Porque ahí ya no me habla de ciertas coberturas nombradas que tiene el clausulado de crimen por computador. Por ejemplo, fraude a Internet o cobertura para Internet. ¿Cómo es que en pleno 2025 estamos hablando que si otorgan o no cobertura por Internet? ¿Sí? Cuando todos los fraudes hoy en día pues, se cometen a través de intranet y Internet. Entonces es un tema muy importante que se está viendo hoy en día. Las tendencias en cláusulas específicas también van relacionadas con la evolución que tienen los riesgos. Por ejemplo, tenemos la definición de empleado. Tradicionalmente esa definición de empleado, que incluye efectivamente toda la extensión, sabemos que en infidelidad y riesgos financieros la extensión de empleados es bastante amplia, quiere decir que no son empleados solo los que tienen contrato laboral, sino también aquellos que están bajo el control y supervisión del asegurado, ¿sí? Pueden ser contratistas, subcontratistas, pueden ser practicantes u otras personas que puedan llegar. Pero entonces ahí sale un tema muy importante y es la modificación a cierto tipo de condiciones, porque tenemos lo que es el trabajo remoto, ¿sí? El trabajo remoto ha, digamos, evolucionado el riesgo o la forma en la que se hacen los fraudes. Muchos clausulados, hoy en día inclusive, dentro de la definición de empleado, indican siempre y cuando estén dentro de los predios del asegurado. Entonces, ¿qué se entiende por predios del asegurado? Pues claro, si nos vamos al clausulado tradicional, nos toca hacer una analogía con la definición de predios y efectivamente son las direcciones y los predios y los inmuebles físicos donde el asegurado desarrolla su actividad. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Que la definición de predios va mucho más allá. La VPN, los sistemas que cada uno tiene en sus computadores, se vuelven parte de los predios del asegurado, ¿sí? Entonces, ese control y vigilancia y supervisión se extiende o debe quedar así claro en la póliza para que se cubran
todas las medidas de supervisión tecnológica en las cuales los empleados, bajo su definición amplia, desarrollan la actividad. Y esto hace toda la diferencia. Han habido N siniestros objetados porque el empleado estaba trabajando de forma remota, independientemente que su contrato laboral lo indicaba, independientemente que estaban todas las formalidades. La póliza no lo cubría porque simplemente para el asegurador no había una vigilancia y supervisión. Entonces ahí es donde la evolución empieza a enfocarse en la nueva forma en la que los empleados y los riesgos están evolucionando. Adicionalmente, tenemos todo lo relacionado con crimen por computadora. Aquí ya nos pasamos al esquema de delito externo. Intrusión. Anteriormente la definición era solo la intrusión al sistema informático del asegurado. Sistema informático del asegurado, que tiene además una definición, pero la intrusión me deja por fuera, o ese verbo me deja por fuera, la adulteración y la codificación fraudulenta. Hoy en día es más difícil que un hacker ingrese, introduzca su malware a través del sistema informático del asegurado. Lo que utiliza es una adulteración del sistema informático del asegurado. Ahí hablamos de todo lo relacionado con ingeniería social, a través de engaños a los empleados o a través de cualquier otra de las formas, ¿sí?, que se pueden dar. Pero también la codificación fraudulenta. Hoy los hackers no están ingresando a la empresa o a la corporación que tienen que atacar. ¿Qué hacen los hackers? Esos son, digamos, delitos que se están viendo con una planeación anticipada muy estructurada, en la cual el hacker lo que hace es pasar la hoja de vida a través de los proveedores de la empresa que tiene que atacar, es experto en desarrollo de software y lo que hace es ingresar un código malicioso en el software que el proveedor provee, valga la redundancia, a la empresa que quiere atacar. Y esa es la forma en la que hoy en día se están evidenciando ese tipo de fraudes. Claro, un clausulado tradicional no va a tener cobertura porque el clausulado tradicional me habla solo de la intrusión, no me habla, digamos, de las demás formas de apropiación o modificación del sistema informático del asegurado. Y sobre todo, arquitectura tecnológica. No se puede hablar de telefax, no se puede hablar de cobertura de internet, no se puede hablar de ese tipo de cosas. Hoy estamos hablando de arquitectura tecnológica y los clausulados están evolucionando a ese tipo de términos, arquitectura tecnológica. Eso nos permite que se incluya todo, desde el sistema informático del asegurado, pero no solo el software, sino también el hardware, sino también todas las plataformas que interconectan el uno con el otro, ese mundo tan complejo tecnológico, que si uno lee un clausulado de crimen por computador tradicional, se queda bastante corto. Y claramente todo el tema de mercancías y pérdida de cliente, como lo hablábamos, ya no está inmerso solo en la cobertura de infidelidad. Claramente va a tener que ver mucho el apetito de riesgo de cada una de las compañías, pero la cobertura de mercancías y pérdida de clientes va a estar en delito interno y externo en toda la póliza. ¿Por qué? Porque el riesgo de fraude ya no solo va encaminado a dinero o valores. Y hablando un poco de valor, tenemos todo lo relacionado con valor o la definición de valor conforme a la legislación de cada país. Ya no está siendo tan válido que un asegurador me ponga taxativamente para lo que él cree que es un título o valor. Eso no está siendo aceptado por los asegurados. ¿Por qué? Porque puede que un asegurado, si bien no haga factoring, ¿sí?, puede que negocie en algún momento o realice algún momento una compra de factura. Puede que en algún momento la falsificación verse sobre algún documento, ¿sí?, que pueda llegar a ser considerado valor en determinada legislación, por ejemplo, los bonos verdes. Y eso no está inmerso en la definición de valor que muchos mercados, ya cada vez más pocos, siguen incluyendo en las definiciones de valor. Y eso permite una mayor cobertura, una mayor
amplitud frente al asegurado y también una mayor acepción a la naturaleza que tiene esta póliza. Por último, tenemos todo lo relacionado con los nuevos factores de riesgo. Es decir, el fraude de inteligencia artificial no es que sea un nuevo riesgo, son nuevos factores de riesgo. El fraude es el mismo, lo que pasa es que evolucionan los factores que desencadenan ese riesgo. Tenemos el fraude sintético, que combina los datos personales reales con datos falsos para crear perfiles falsos, y esto pasa mucho, sobre todo hacia entidades bancarias, donde suplantan, crean todo un esquema ficticio entre un cliente real y un cliente totalmente inventado. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Porque no es un simple fraude de suplantación no, sino de invento de una persona, y es porque al tener datos reales hace más fácil pasar los controles que tienen las entidades financieras. Por ejemplo, para crear X cuenta o X inscripción a una cuenta corriente por parte de una empresa, la entidad le pide cierto tipo de datos. Cuando hay unos datos que ellos corroboran contra las centrales de riesgo, esos datos están modificados para que pasen ese tipo de controles. Eso es lo que se llama el fraude sintético. El deepfake phishing, todos vimos el caso de Brad Pitt y la señora. Eso pasa del mundo corporativo. ¿Qué hacen ustedes si el presidente de su compañía los llama por Teams? Y es casi imperceptible. Ustedes no van a decir, no, es que la boca se le siente un poco diferente, etcétera. No, el empleado ve que el CEO lo llama o que el director de finanzas lo llama por Teams o por cualquier plataforma tecnológica aprobada por la compañía. No estamos hablando de llamadas de WhatsApp, etcétera. Y esto es real, está pasando en el tema corporativo, dando instrucciones de traslado de cuentas, dando instrucciones de traslado de dinero. Entonces el deepfake phishing es muy importante. Para los que no saben qué es el deepfake, es la adaptación de una persona real que existe, pero bajo un sistema de ingeniería de inteligencia artificial generativa que simula los gestos y el audio de la persona para inducir al error. Y algo similar que se utiliza con la misma inteligencia artificial es la apropiación fraudulenta de cuentas. Entonces, aquí se hace el deepfake no para hacer el phishing, es decir, no para inducir a otro a hacer lo que uno quiera, sino para ingresar a sistemas de computación. Entonces, todo el factor múltiple de autenticación que se utiliza puede llegar a ser vulnerado, más difícil, pero si se tiene solo un factor de autenticación, puede ser vulnerado a través, digamos, de este tipo de apropiaciones. Falsificación de documentos digitales, y lo ato un poco con lo anterior, y es, hoy en día la falsificación de documentos no es simplemente una falsificación de firma, ¿sí? Sino utilizan inteligencia artificial generativa para falsificar de todo el documento de forma que quede tan perfecta, no, porque la perfección es enemiga de la falsificación, pero tan ideal que pasa los controles incluso de las personas más expertas. De hecho, incluso hay software malicioso a través de esta inteligencia artificial que vulnera otras inteligencias artificiales que son dedicadas a prevención y detección del fraude. Y por último tenemos el chatbot. El chatbot hoy en día, y lo ato también con el tema de codificación fraudulenta, mucho cuidado en el tema del chatbot, porque muchas compañías, como no tienen dentro de su core generar desarrollos de software, etcétera, el chatbot es un software con inteligencia artificial generativa en el cual el chatbot empieza a aprender cierto tipo de cosas conforme a su codificación. Si dentro del proveedor que desarrolla el chatbot hay una codificación fraudulenta, ese chatbot puede robar credenciales, generar, digamos, fraudes a los terceros, generar todo lo relacionado con la apropiación indebida a través del chatbot.
¿Y quién va a judicializar a un chatbot? No. Y como esto no es un empleado, ¿por dónde lo vamos a cubrir dentro de la póliza de infidelidad de riesgos financieros? ¿Cierto? El chatbot no es un empleado, tampoco es un tercero que ingresó maliciosamente al sistema. Entonces ahí es donde generan estas zonas grises que a mi modo de ver los clausulados más evolucionados son los únicos que la contemplan. Y por último, mejores prácticas de suscripción referente a este tipo de riesgos. Infidelidad de riesgos financieros ya no es solo control dual, ya no es solo vacaciones. Yo veo todavía muchos suscriptores preguntando por la política de vacaciones de los clientes. Hoy en día, infidelidad de riesgos financieros es puro crimen por computador. Hay formularios ya especializados por crimen por computador. Hay mayor énfasis en el control dual, pero el control dual encaminado al factor múltiple de autenticación. Apóyense también en los formularios de cyber de las compañías. El formulario de cyber no solo sirve como insumo para la cobertura o para el seguro de cyber, también puede ayudar al suscriptor a tener este tipo de riesgos mucho más controlados. Mucha atención a cargos sensibles. ¿Qué tanta exposición de los cargos sensibles está en el público? ¿Qué tanto esa persona sale en videos, en redes sociales, etcétera, para no ser objeto de suplantación? Mucha atención a cláusulas de ingeniería social, ¿sí? La exclusión de phishing ya no basta. Si quieren cubrir el phishing o si lo quieren excluir, no basta con poner una exclusión de phishing, porque hay muchísimas modalidades de phishing o ingeniería social que se quedan cortas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener. Y también especial atención a los proveedores. Los principales fraudes que se están cometiendo a las compañías es en relación a los proveedores. Entonces era un poco ese tipo de tendencias que se están viendo en el sector o en el ramo de líneas financieras en infidelidad de riesgos financieros, que considero son muy útiles para los suscriptores, muy útiles para el mercado y sobre todo útiles para los asegurados, que es un poco el fin de esta póliza. Muchas gracias por su atención y